En los anales de la historia antigua, pocas historias capturan la brutal intersección del honor y la crueldad, como la de Marco Atilio Régulo. Esta es la crónica de un general romano cuya inquebrantable devoción al deber lo condujo a una de las muertes más espantosas jamás registradas en la antigüedad. Su ejecución en aceite hirviendo se erige como un testimonio escalofriante tanto de la nobleza humana como de las profundidades de la barbarie vengativa. La historia de Régulo se desarrolla durante la Primera Guerra Púnica, un conflicto que definiría la relación entre Roma y Cartago por generaciones. Nacido en la aristocracia romana alrededor del 307 a.C., Marco Atilio Régulo encarnaba las virtudes que la República consideraba más sagradas: coraje, disciplina y un inflexible sentido del deber. Estas cualidades lo elevarían a las cimas de la gloria militar y, en última instancia, sellarían su espantoso destino. Roma en el siglo III a.C. era una potencia en expansión, ávida de dominio en el Mediterráneo. La ciudad-estado ya había conquistado gran parte de la península itálica, y ahora ponía su mirada en los ricos territorios del norte de África controlados por Cartago. Este imperio marítimo, construido sobre el comercio y la supremacía naval, representaba la mayor amenaza para las ambiciones romanas. El choque entre estas dos civilizaciones era inevitable, y se libraría con una brutalidad que conmocionó incluso al mundo antiguo. La Primera Guerra Púnica comenzó en el 264 a.C. por el control de Sicilia, pero escaló rápidamente a una lucha por la supremacía mediterránea. Roma, tradicionalmente una potencia terrestre, se vio obligada a construir una armada desde cero para desafiar el dominio cartaginés en el mar. El conflicto se prolongaría durante más de 2 décadas, consumiendo vastos recursos e innumerables vidas. Fue a este caldero de guerra donde entraría Marco Atilio Régulo, para ganarse su lugar en la historia a través del triunfo y de un sufrimiento inimaginable. Régulo se destacó por primera vez como cónsul en el 267 a.C., demostrando la perspicacia militar que lo convertiría en uno de los comandantes más célebres de Roma. Sus primeras campañas contra los salentinos en el sur de Italia mostraron su brillantez táctica y le granjearon el respeto tanto de sus soldados como del Senado romano. Para cuando estallaron las guerras púnicas, ya era reconocido como una de las mentes militares más brillantes de la República, un hombre cuyo nombre inspiraba confianza en los corazones romanos. El punto de inflexión llegó en el 256 a.C., cuando Régulo fue nombrado cónsul por segunda vez y se le dio el mando de la invasión de África. Esta audaz estrategia pretendía llevar la guerra directamente a suelo cartaginés, forzándolos a defender su patria en lugar de continuar la costosa guerra de asedio en Sicilia. El plan requería un coraje y una visión estratégica enormes, cualidades que Régulo poseía en abundancia. Poco sabía él que esta campaña lo transformaría de héroe conquistador a leyenda mártir. La flota romana que transportaba a Régulo y sus legiones a través del Mediterráneo fue una de las armadas más grandes jamás reunidas por la República. Con más de 330 barcos y 140.000 hombres, representaba el compromiso de Roma con la victoria total. La visión de esta fuerza masiva acercándose a la costa africana debió infundir terror en los corazones de los cartagineses, que nunca habían enfrentado una amenaza tan directa a su patria. Por un momento pareció que la audacia romana podría triunfar donde la estrategia cautelosa había fracasado. El desembarco inicial en Clupea fue un éxito rotundo. Las fuerzas romanas establecieron una cabeza de playa segura y comenzaron su avance hacia la propia Cartago. Régulo demostró ser un maestro tanto de la guerra convencional como de las operaciones psicológicas. Usando el shock de la invasión para su máxima ventaja, tomó a las fuerzas cartaginesas por sorpresa. Sus tropas se retiraron en desorden. El camino hacia Cartago parecía despejado, y la victoria al alcance de la mano. Sin embargo, en la cruel matemática de la guerra antigua, el triunfo podía transformarse en catástrofe con una rapidez sorprendente. Las primeras victorias de Régulo en África lo elevaron a un estatus legendario entre sus tropas, y en Roma también. Sus fuerzas barrieron el campo cartaginés, capturando ciudades y acumulando enormes cantidades de tesoros y esclavos. Las riquezas de África, construidas durante siglos de comercio, se abrían ante las legiones romanas.
Fuentes antiguas describen caravanas cargadas de oro, marfil y bienes exóticos fluyendo hacia los campamentos romanos. Para los soldados que habían soportado años de guerra de desgaste en Sicilia, esta aventura africana parecía un sueño hecho realidad. El impacto psicológico de la invasión de Régulo no puede subestimarse. Durante generaciones, Cartago había sido el agresor, enviando sus ejércitos y flotas para desafiar el poder romano. Ahora, por primera vez, las madres cartaginesas podían oír el eco de los cuernos de guerra romanos en sus propios campos. La ciudad que había dominado el comercio mediterráneo durante siglos, de repente se encontraba luchando por su supervivencia en su propio suelo. Este revés de la fortuna tendría profundas implicaciones en cómo los cartagineses tratarían más tarde a su general romano capturado. Cuando las fuerzas romanas se acercaron a las afueras de Cartago, el pánico se apoderó de la ciudad. El consejo gobernante, enfrentado a la perspectiva del asedio y la posible destrucción, comenzó a considerar los términos de la rendición. Enviaron emisarios a Régulo, esperando negociar una paz que preservara su ciudad y su imperio. Y aquí, en el momento de su mayor triunfo, Régulo tomó decisiones que resonarían a través de la historia y, en última instancia, determinarían su destino. Su respuesta a las propuestas cartaginesas reveló tanto la nobleza como la fatal inflexibilidad del carácter romano. No vas a creer las condiciones que impuso. Las demandas de Régulo eran tan severas que los cartagineses no podían aceptarlas. Insistió en la rendición completa de Sicilia y Cerdeña, el pago de masivas reparaciones de guerra y la reducción de Cartago a un estado vasallo de Roma. Lo más humillante fue su exigencia de reducir la flota cartaginesa a un puñado de barcos, poniendo fin a su estatus como potencia marítima. Estas demandas reflejaban no solo la ambición romana, sino también la creencia personal de Régulo de que la victoria total estaba a su alcance. Las negociaciones revelaron la diferencia fundamental en cómo romanos y cartagineses veían la guerra y la diplomacia. Donde los cartagineses veían la guerra como una extensión de los negocios, costosa pero a veces necesaria para proteger los intereses comerciales, los romanos la veían como una prueba de virtud nacional y favor divino. Régulo, encarnando esta mentalidad romana, no podía concebir aceptar nada menos que la sumisión total de sus enemigos. Esta inflexibilidad, aunque admirable en su consistencia moral, resultaría ser un trágico error de cálculo. Sin que Régulo lo supiera, su momento de máxima fuerza era también su mayor vulnerabilidad. Su ejército, aunque victorioso, estaba lejos de casa y operaba al final de extensas líneas de suministro. Los cartagineses, mientras tanto, estaban aprendiendo de sus derrotas y preparando una respuesta que alteraría dramáticamente el curso de la guerra. La ayuda ya estaba en camino en la forma de Jantipo, un mercenario espartano cuya experiencia militar resultaría decisiva en la confrontación venidera. Jantipo llegó a Cartago en la hora más oscura, cuando la caída de la ciudad parecía inminente. Este soldado profesional, entrenado en la tradición militar espartana, no solo aportó conocimiento táctico, sino también una evaluación clara de la situación estratégica. A diferencia de los generales cartagineses que habían sido superados repetidamente por las tácticas romanas, Jantipo entendía tanto las fortalezas como las limitaciones del sistema militar romano. Su presencia transformaría un desmoralizado ejército cartaginés en una fuerza de combate eficaz. El análisis de la situación militar del mercenario espartano fue brutalmente honesto. Señaló que las derrotas cartaginesas no se debían a una inferioridad en coraje o número, sino a malas decisiones tácticas y a la incapacidad de explotar sus ventajas naturales. El terreno llano alrededor de Cartago era ideal para la guerra con caballería y elefantes. Sin embargo, los comandantes anteriores habían permitido a los romanos elegir campos de batalla que favorecían el combate de infantería. Jantipo propuso una revisión completa de la estrategia cartaginesa, una que jugaría a su favor mientras explotaba las debilidades romanas. Bajo la guía de Jantipo, el ejército cartaginés se sometió a un reentrenamiento intensivo. Los elefantes de guerra, esos tanques antiguos del campo de batalla, fueron reintegrados en las formaciones tácticas. La caballería, extraída de tribus númidas famosas por su destreza ecuestre, recibió un nuevo entrenamiento en cargas coordinadas. Y lo más importante,
Se restauró la disciplina en unidades que habían sido desmoralizadas por repetidas derrotas. La transformación fue notable, convirtiendo una colección de fuerzas derrotadas en un ejército unificado y peligroso. Régulo, confiado por su racha de victorias, no reconoció la naturaleza cambiante de su oposición. Los informes de inteligencia sugerían que la resistencia cartaginesa se estaba endureciendo, pero él lo atribuyó a la desesperación en lugar de a un liderazgo mejorado. Sus propias fuerzas, enriquecidas por meses de campaña exitosa, quizás se habían vuelto complacientes. La dura disciplina que los había llevado a través de la invasión inicial dio paso a la relajación natural que sigue al éxito prolongado. Este exceso de confianza resultaría fatal cuando el reorganizado ejército cartaginés finalmente tomó el campo. La batalla de Túnez en el 255 a.C. pasaría a la historia militar como uno de los reveses de fortuna más completos jamás registrados. Régulo, que parecía estar a punto de conquistar la propia Cartago, de repente se encontró frente a un ejército profesional, liderado por un comandante que entendía las tácticas romanas mejor que la mayoría de los romanos. El choque que siguió destruiría no solo a su ejército, sino también su propia libertad, poniendo en marcha los eventos que conducirían a su legendaria muerte. La batalla comenzó con una carga masiva de caballería que destrozó los flancos romanos antes de que pudieran formar adecuadamente sus tradicionales formaciones defensivas. Jantipo había elegido su terreno con cuidado, forzando a los romanos a luchar en terreno abierto, donde sus ventajas de infantería quedaban neutralizadas. Los elefantes de guerra, desplegados correctamente por primera vez en el conflicto, se estrellaron contra las líneas romanas como arietes vivientes. La famosa disciplina romana, tan efectiva en encuentros anteriores, resultó inadecuada contra este nuevo enfoque táctico. Mientras su ejército se desintegraba a su alrededor, Régulo demostró el coraje personal que lo había hecho legendario. En lugar de huir del campo de batalla, permaneció con sus tropas, intentando reagruparlas incluso cuando la situación se volvió desesperada. Fuentes antiguas lo describen luchando con valor desesperado, su espada roja de sangre enemiga incluso cuando las fuerzas cartaginesas rodearon su posición. Su captura solo se produjo cuando fue abrumado por la superioridad numérica. Su cuerpo exhausto finalmente sucumbió a las heridas y la fatiga. Las secuelas de Túnez fueron catastróficas para las armas romanas. Del masivo ejército que había desembarcado en África con tantas esperanzas, solo un puñado escapó de regreso a Sicilia. La mayoría fueron asesinados en batalla o capturados, representando uno de los peores desastres militares en la historia de Roma. Para los supervivientes, el recuerdo de ver a su invencible general arrastrado en cadenas los atormentaría por el resto de sus vidas. Sin embargo, esta derrota, por terrible que fuera, palidecería en comparación con los horrores que le esperaban a Régulo en el cautiverio cartaginés. La captura de Régulo lo transformó de una amenaza militar en un valioso activo político. Los cartagineses reconocieron que tener a un general romano tan prominente les daba una ventaja que la mera victoria en el campo de batalla no podía proporcionar. Aquí estaba un hombre que había sido cónsul 2 veces, que comandaba respeto en el Senado romano y cuyo nombre era sinónimo de la virtud militar romana. Su destino se entrelazaría con las consideraciones diplomáticas y estratégicas más amplias que determinarían el curso de la guerra en 1900. Las condiciones del cautiverio de Régulo fueron inicialmente soportables, reflejando su valor como posible moneda de cambio. Fue mantenido con relativa comodidad, tratado como correspondía a su rango y estatus. Los cartagineses entendían que su utilidad no residía en su sufrimiento, sino en su capacidad para influir en la política romana. Durante varios años permaneció en este estado de honorable encarcelamiento. Su presencia era un recordatorio constante de la victoria cartaginesa y la vulnerabilidad romana. Ni él ni sus captores podían prever las extraordinarias circunstancias que conducirían a su libertad temporal. Durante su cautiverio, Régulo se convirtió en un símbolo de la resiliencia romana frente a la adversidad. Las historias sobre su porte digno y su negativa a abandonar los principios romanos se extendieron por toda la República, inspirando a nuevas generaciones de soldados y ciudadanos.
Encarnaba el ideal del aristócrata romano, que colocaba el deber por encima de la seguridad personal y la patria por encima de la comodidad. Esta reputación resultaría crucial cuando llegara el momento de que los cartagineses hicieran uso de su distinguido prisionero. La guerra continuó con fortunas variables para ambos bandos. Las victorias navales romanas compensaban las derrotas terrestres, mientras que la resistencia cartaginesa frustraba los intentos de Roma de una resolución rápida. A medida que el conflicto se prolongaba, ambos bandos comenzaron a considerar la posibilidad de una paz negociada. Fue en este contexto que los cartagineses concibieron un plan para usar a Régulo como emisario, una propuesta que pondría a prueba los cimientos mismos del carácter y el honor romanos. Se estaba preparando el escenario para una de las demostraciones más extraordinarias de coraje moral de la historia y sus terribles consecuencias. Para el 250 a.C., la primera guerra púnica llevaba más de una década sin una resolución clara a la vista. Tanto Roma como Cartago estaban agotadas por los enormes costos en sangre y tesoros. El entusiasmo inicial por la guerra había dado paso a una sombría determinación. Pero incluso eso comenzaba a decaer a medida que el conflicto se adentraba en su segunda década. Fue en este telón de fondo de agotamiento mutuo que el gobierno cartaginés concibió una jugada diplomática que inmortalizaría para siempre el nombre de Marco Atilio. Régulo. La propuesta cartaginesa era tan inteligente como cínica. Liberarían a Régulo temporalmente, enviándolo a Roma como parte de una misión diplomática para negociar los términos de paz. Las condiciones parecían bastante simples. Él presentaría las propuestas cartaginesas al Senado romano e intentaría asegurar términos favorables. A cambio de este servicio, se le concedería la libertad y se le permitiría regresar con su familia y a su vida anterior. Para asegurar su cumplimiento, solo le exigieron que hiciera un juramento sagrado de regresar a Cartago si las negociaciones fracasaban. El juramento que se le exigió a Régulo no era una mera formalidad en el mundo antiguo. Para los romanos, tales promesas eran lazos sagrados que ataban el honor de un hombre a su palabra. Romper un juramento no era solo una traición a los captores, sino una violación del orden divino que gobernaba los asuntos humanos. Se creía que los propios dioses castigaban a los perjuros con maldiciones que podían extenderse a sus familias y descendientes. Al exigir este juramento, los cartagineses creyeron haber creado una cadena inquebrantable que aseguraría la cooperación de Régulo. Régulo aceptó los términos sin dudarlo, aunque sus motivaciones siguen siendo objeto de debate histórico. Algunas fuentes sugieren que realmente tenía la intención de cumplir su misión, como esperaban sus captores. Otras afirman que ya había resuelto sacrificarse por el bien de Roma, viendo la libertad temporal como una oportunidad para servir a su país por última vez. Cualesquiera que fueran sus pensamientos privados, su comportamiento público no dio ninguna pista del drama que pronto se desarrollaría en el Senado romano. El viaje de Cartago a Roma debió ser agridulce para el excónsul. Después de años de cautiverio, volvía a respirar aire libre y a ver paisajes familiares. El campo italiano, marcado por años de guerra, le habría recordado todo lo que estaba en juego en el conflicto en curso. Cuando su barco se acercó al puerto romano, las multitudes se congregaron para presenciar el regreso del legendario general. Muchos lo habían dado por muerto. Su aparición parecía casi milagrosa. La emotiva reunión con su familia se vio atenuada por el conocimiento de que podría ser temporal. La esposa de Régulo, Marcia, y sus hijos habían soportado años de incertidumbre, sin saber si estaba vivo o muerto. Ahora, al verlo regresar, pero todavía atado por un juramento a sus enemigos, se enfrentaban a la posibilidad de perderlo de nuevo. Las conversaciones privadas entre Régulo y su familia, durante esos preciosos días en Roma, siguen siendo desconocidas, pero debieron estar llenas tanto de alegría como de un terrible presentimiento. La noticia del regreso de Régulo se extendió rápidamente por toda Roma, generando un intenso interés público y especulación. Los ciudadanos debatían qué podría significar su misión para el esfuerzo de guerra, y si su presencia indicaba la debilidad o la fuerza de Cartago. El Senado, mientras tanto, se preparaba para escuchar lo que su antiguo colega tenía que decir. La Cámara, donde una vez había pronunciado discursos de victoria, ahora sería testigo de su último acto de servicio a la República.
Cuando Régulo apareció ante el Senado romano, se enfrentó a hombres que habían sido sus pares y colegas durante décadas. Eran senadores que habían celebrado sus victorias y lamentado su captura. Ahora lo miraban en busca de orientación sobre si Roma debía aceptar los términos de paz cartagineses y poner fin a la costosa guerra. El peso de sus expectativas, combinado con su propio sentido del deber, creó un momento de extraordinario drama histórico que resonaría a través de los siglos. El discurso que Régulo pronunció ante el Senado fue uno de los más notables de la historia registrada, y no vas a creer lo que les dijo. En lugar de instar a la aceptación de los términos cartagineses como esperaban sus captores, habló con apasionada convicción sobre la necesidad de continuar la guerra. Argumentó que los términos de paz ofrecidos por Cartago eran inaceptables, que dejarían a Roma debilitada y vulnerable a futuros ataques. Sus palabras tenían un peso especial, porque todos los presentes conocían el costo personal de su consejo. Régulo dijo a los senadores reunidos que aceptar los términos cartagineses equivaldría a una rendición, cambiando un alivio temporal por una subyugación permanente. Pintó vívidas imágenes de lo que significaría la derrota romana, la pérdida de Sicilia, el pago de aplastantes tributos y la reducción de Roma a una potencia de segunda categoría. Su experiencia militar dio autoridad a sus advertencias, mientras que su sacrificio personal prestó peso moral a sus argumentos. El Senado escuchó en un silencio atónito cómo su antiguo colega abogaba por su propia sentencia de muerte. El análisis de la situación estratégica del exgeneral fue brutalmente realista. Explicó que la disposición de Cartago a negociar indicaba debilidad, no fuerza. Su imperio se estaba resintiendo bajo los costos de una guerra prolongada, y sus ofertas de paz provenían de la desesperación más que de la magnanimidad. Roma, argumentó, estaba en una posición más fuerte de lo que parecía. Con un liderazgo adecuado y un esfuerzo sostenido, la victoria aún era alcanzable. La guerra debía continuar, sin importar el costo personal. Cuando Régulo concluyó su discurso, las implicaciones de su consejo se hicieron claras para todos los presentes. Al instar al rechazo de los términos de paz, estaba firmando su propia sentencia de muerte. Su juramento le exigía regresar a Cartago, donde enfrentaría la ira de los captores que habían sido traicionados por su propio mensajero. El Senado se sentó en un silencio atónito, lidiando con la complejidad moral de una situación en la que aceptar un buen consejo significaba condenar al consejero a una muerte segura. La respuesta del Senado al discurso de Régulo reflejó el profundo conflicto entre la política, práctica y el principio moral que a menudo caracterizaba la toma de decisiones romana. Muchos senadores se conmovieron por su coraje y se convencieron por sus argumentos, pero también estaban horrorizados por las implicaciones de seguir su consejo. Algunos propusieron soluciones alternativas. Quizás podrían detenerlo en Roma, alegando que nunca había sido liberado adecuadamente de la custodia romana. Otros sugirieron renegociar su juramento o encontrar lagunas legales que lo liberaran de su obligación de regresar. El propio Régulo rechazó todos los intentos de salvarlo de las consecuencias de su consejo. Insistió en que su juramento era sagrado y que romperlo lo deshonraría no solo a él, sino a la propia Roma. Su reputación y la credibilidad de la República dependían de honrar los acuerdos, incluso los hechos con enemigos. Esta postura, aunque admirable en su consistencia moral, demostró la trágica inflexibilidad que había caracterizado toda su carrera. El honor importaba más que la vida misma. El debate en el Senado continuó durante días, con varias facciones proponiendo diferentes cursos de acción. Algunos argumentaban que las consideraciones prácticas debían prevalecer sobre las morales, que Roma necesitaba a Régulo vivo más de lo que necesitaba honrar su juramento a Cartago. Otros sostenían que aceptar su sacrificio era necesario para mantener la credibilidad romana y el favor divino. La discusión reveló profundas divisiones filosóficas sobre la naturaleza del deber, el honor y la conveniencia política. Finalmente, el Senado votó por rechazar los términos de paz cartagineses, siguiendo el consejo de Régulo mientras aceptaba el terrible costo de su decisión. La votación no fue unánime, y el debate que la precedió fue uno de los más emotivos en la historia legislativa romana. Los senadores lloraron abiertamente,
mientras emitían votos que sabían que condenarían a su colega a la tortura y la muerte. Sin embargo, también reconocieron que su sacrificio encarnaba las mismas virtudes que hicieron grande a Roma. A medida que comenzaban los preparativos para el regreso de Régulo a Cartago, la realidad de su situación se hizo cada vez más evidente para el pueblo romano. Multitudes se congregaron frente a su casa, suplicándole que permaneciera en Roma y rompiera su juramento. Argumentaban que ninguna promesa hecha bajo coacción podía considerarse vinculante, que su deber para con Roma superaba cualquier obligación hacia sus captores. Sus súplicas fueron apasionadas pero inútiles. Régulo había tomado su decisión y no se dejaría influir por la presión popular. Los últimos días antes de su partida estuvieron marcados por una efusión de emoción pública sin precedentes en la historia romana. Los ciudadanos que nunca lo habían conocido personalmente sintieron una profunda conexión con su difícil situación, viendo en su sacrificio un reflejo de los valores que definían su civilización. Su historia se convirtió en tema de poemas y canciones. Mientras los filósofos debatían las implicaciones éticas de su decisión, Roma había encontrado un nuevo tipo de héroe, uno cuya mayor victoria sería su propia derrota. La familia de Régulo se enfrentó a la tarea imposible de despedirse de un hombre que caminaba voluntariamente hacia una muerte segura. Su esposa, Marcia, más tarde se haría famosa por sus propias acciones en respuesta a su asesinato, pero durante estos últimos días, se centró en apoyar la decisión de su esposo, incluso mientras lamentaba sus consecuencias. Sus hijos, demasiado jóvenes para comprender completamente la situación, crecerían llevando el peso del legendario sacrificio de su padre. La partida de Roma fue un asunto solemne, con multitudes bordeando las carreteras para presenciar el último viaje de Régulo como hombre libre. Viajó con la dignidad que correspondía a su rango, pero todos los presentes entendieron que estaban viendo una procesión fúnebre para un hombre vivo. La visión del excónsul regresando voluntariamente al cautiverio y a una muerte segura conmovió hasta las lágrimas incluso a sus enemigos políticos. Roma recordaría este momento como uno de los episodios definitorios de la historia moral de la República. El viaje de Roma de regreso a Cartago le dio a Régulo tiempo para una reflexión final sobre su elección y sus consecuencias. Rodeado de guardias cartagineses que comenzaban a comprender la magnitud de su traición, mantuvo la dignidad que había caracterizado toda su carrera. La ironía de su situación, navegando hacia la muerte precisamente porque había servido demasiado bien a su país, no se le habría escapado a un hombre de su educación y formación filosófica. Cuando la costa cartaginesa apareció a la vista, Régulo habría sabido que estaba contemplando el último paisaje que vería como hombre libre. La ciudad que una vez casi conquistó ahora se cernía ante él como el escenario de su prueba final.